como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Buenas noches, hermanos, buenas noches, amigos. En este momento, en lo que viene a ser el Sermón del Monte, que comienza en el capítulo 5, continúa en el capítulo 6 y termina en el capítulo 7, prácticamente este sermón que el Señor da. Y comienza con las bienaventuranzas. Hemos dicho que las bienaventuranzas son una característica del reino de los cielos. Y por tal, es una característica que también tiene que estar en los hijos de Dios. Porque recordemos que Juan el Bautista y Jesús decían, acercaos, que el reino de los, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se ha acercado a dónde? Pues se ha acercado aquí, se ha acercado a tu corazón, se ha acercado a todo aquel que es su hijo para llamarlo, para recuperarlo, para redimirlo, para perdonarlo, lavarlo y levantarlo. Porque recuerda que cuando estábamos en el mundo no estábamos en el lugar que merecíamos, ni en el lugar que el Señor, que nuestro Padre ya tenía para nosotros. El enemigo se ocupó de ponernos un lugar muy diferente, hablando a nuestra mente, hablando a nuestro corazón, a través de muchas cosas que pasamos. Pero el Señor vino y te recuperó como una joya preciosa, te buscó por todos lados. ¿Alguna vez has perdido algo que te gusta y has buscado por todos lados? Yo sí. Y cuando lo pierdo y comienzo a buscar y volteo todo y llamo a mi esposo y llamo a mis hijos y que me ayuden a buscarlo y volteo toda la casa. Y cuando lo encuentro, digo, lo encontré. ¿Por qué? Porque lo que perdí tenía un valor muy importante para mí. Igual es Dios. El Señor nos llama y sigue llamándonos porque somos algo precioso en sus manos. Somos algo que el valor es incalculable. Dice Él cuando comienza a decirnos y a hablar de nosotros en la Biblia, en su palabra. Hasta que nos encuentra. Y cuando te encontró a ti y me encontró a mí, el Señor dijo, una oveja más. Una oveja más que el buen pastor fue y recogió y la llevó, la curó y la regresó al redil de donde nunca debió haber salido. Amén. Ahora estamos viendo cómo el Señor va desarrollando su ministerio, le da las características a su pueblo de lo que viene a ser, las características del reino de Dios en la vida de cada discípulo, de cada creyente que realmente cree en Dios y en cada una de sus promesas. Pero más allá de creer en Dios y en cada una de las promesas, es creer realmente cuál es tu identidad aquí en la tierra como hijo de Dios. No por momentos, no por ratos, no solamente por ciertas circunstancias, sino en todo momento. Prácticamente tu vida entera, de lo que te queda desde el momento en el que el Señor te llamó y viste su rostro como tu pastor, hasta el momento en que el Señor te llame a su presencia, hasta ese momento tu identidad tiene que estar totalmente definida, arraigada, enraizada en tu corazón. Eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores en este mundo. No pertenecemos a este mundo. Tenemos nuestra morada en áreas celestiales, dice la palabra. Pero mientras estemos en este mundo con este cuerpo todavía corruptible, no podemos regresar. Escucha, regresar. No es ir simplemente, sino regresar. ¿Y quién regresa? Alguien que ya estuvo ahí antes. No podemos regresar a nuestra morada hasta que esto corruptible sea vestido, dice, de incorruptible, para ir a la presencia del Señor y entrar en aquella morada santa, en aquella morada en la que está tu hogar, y algún día regresarás. El Señor continúa durante toda su predicación hablando, como te vuelvo a decir, de las bienaventuranzas. Luego dice que aquel que recibe las bienaventuranzas son tan valiosos que se constituyen como sal y luz en este mundo. Tú eres sal y luz en este mundo. Luego el Señor empieza a hablar acerca de sus leyes, acerca de hablar de lo que significa muchas veces la ira en el corazón de las personas y que prácticamente nos aparta del corazón de Dios. Ya que el Señor en todo momento nos dice que Él es amor, perdón, compasión, y la ira está muy lejos
muy lejos de pertenecer entre esos sentimientos, entre esas decisiones de ser compasivo, en la decisión de amar a los demás, en la decisión de perdonar, porque recordemos algo, que el perdón, la ira y la compasión va más allá de un sentimiento. Es decidir, yo decido amar, yo decido perdonar, yo decido tener compasión, es decisión. Cuando un matrimonio no está bien, voy a tomar este ejemplo porque mayormente es ahí donde se ve lo que viene a ser el amor. Cuando un matrimonio no está bien y ambas personas están por romper aquel lazo que nació en el corazón de Dios, estoy hablando de aquellos que son convertidos, aquellos que realmente han conocido a Dios, pues deciden, ellos son los que deciden apostar por ese matrimonio que nació en las manos de Dios y darlo todo. Y comienzan a orar y comienzan ellos, y el Señor va poniendo en sus corazones cosas para que ese matrimonio vuelva a ser restaurado. Pero para ellos decidieron seguir amándose. Si tú ves a alguien, a una amiga, a un amigo que en algún momento hizo daño o sin darse cuenta te causó una herida, pues tú eres la que decide perdonar. Porque el perdón o el que nazca, el perdonar a los demás, no es que van a nacer en tu corazón de la noche a la mañana o de la nada. No, no es así. Tú decides perdonar a esa persona y decides a la vez que tu corazón esté en paz. Que es también una de las características que hemos visto de pertenecer al reino de Dios. Cuando decidimos tener compasión, podemos pasar por el lado de alguien que necesita mucho de Dios, económicamente, moralmente, pero podemos verlo y seguir de largo. Sin embargo, también podemos apiadarnos como el samaritano. Entonces decido compadecerme de mi prójimo y ayudarlo. ¿Te das cuenta? Son decisiones más que sentimientos. Muchas veces las personas se quedan con una enseñanza de que es el sentimiento, es el corazón, pero tú tienes... No es así. Porque si vas a esperar eso, vas a morir así. Y quizás nunca tu corazón va a decidir compadecerse, ni amar, ni perdonar. Y la verdad es esta, tú tienes que decidir hacerlo. Y ahí viene la palabra en donde dice Dios pone el querer como el hacer. Amén. Es así la vida en Cristo. Y es así su palabra, es compleja. Una cosa trae a la otra, y la otra a la otra, y la otra a la otra. ¿Y sabes qué me hace recordar esto? Que los abogados tienen una ley para otra ley, y a esta ley le sacan otra ley. Y pero Señor, aquí hay otra ley, pero esta ley se sostiene otra ley. Y el Señor que dice en este momento que Él es nuestro abogado. En este momento Jesús es abogado nuestro. Es por eso que Él es tan misericordioso y compasivo que para una palabra tiene otra, y para otra es otra, y para otra es otra. Es lo mismo. La cosa es que el Señor quiere que tú te des cuenta, que yo me dé cuenta que su amor es tan grande, tan maravilloso, y que si somos sus hijos, ese amor también tiene que estar dentro de ti y tiene que estar dentro de mí. Demostrando en cada momento realmente el reino de Dios dentro de cada uno de sus hijos de bien. Si el Señor siguió hablándonos acerca de lo que viene a ser el divorcio, el adulterio, el amor hacia los amigos y hacia los enemigos, la grandeza de amar a aquellos que no nos aman, la grandeza de amar a aquellos que nos hicieron daño, la grandeza de amar a aquellos que muchas veces nos dieron quizás por menos. Sin embargo, el Señor te dice, ama, ora por los que te persiguen, por los que te hicieron mal, porque ahí está la grandeza de mi amor, dice el Señor. Y tú le dirás de tu amor, porque tú eres grande, porque tú eres Dios y tú amas a todo el mundo. Pero yo que soy humana, entonces el Señor te dice, pues si yo estoy en ti, tú eres mi hija. Y si tú eres mi hija porque yo estoy en ti, ese amor que es mío también tiene que estar en ti. No te hagas llamar mi hija o mi hijo si realmente el amor que yo tengo tú no lo sientes por los demás. No te hagas llamar mi hijo o mi hija si el respeto que yo le guardé a mi padre durante el tiempo que estuve en la tierra, cumpliendo cada uno de sus mandamientos, le dice el Señor, pues no están en ti también. Si tú tampoco respetas a mi padre, tú no te hagas llamar mi hija.
¿Entiendes? Es así las cosas en Cristo. El Padre mandó a Jesús, que viene a ser Dios encarnado en la tierra. Jesús cumplió el papel de hijo en la tierra y luego Él asciende para que su espíritu esté dentro de nosotros. Y al estar su espíritu dentro de nosotros, entonces realmente Jesús se reproduce en nosotros y realmente el reino de Dios está en nosotros por obra. Y el Señor siguió enseñándonos muchas cosas más. Ahora vamos a entrar al capítulo 6 de Mateo. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6. Bien, ya estás con tu Biblia, con tu cuaderno y tu lapicero, ¿no es cierto? Leamos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí el Señor hablaba acerca de las limosnas, las ofrendas que uno pues da quizás a la gente de la calle, a la gente que a veces no tiene. Hay muchas personas que no tienen realmente dónde vivir, dónde comer, dónde dormir. Y nosotros a veces damos ofrendas a esas personas. O por lo contrario, también a veces en los templos se dan las ofrendas. Se dan las ofrendas a Dios. Entonces el Señor nos dice aquí, no seas como los hipócritas, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí el Señor utiliza unas palabras muy fuertes, ¿verdad? Dice, como hacen los hipócritas. Pues bien, antes los fariseos, cuando daban sus limosnas, sus ofrendas o sus ayudas a los pobres, ellos se colocaban en unas esquinas muy transitadas en Jerusalén, en donde vivían, y le tocaban una fuerte trompeta que hacía que los pobres o las personas que necesitaban acudieran al llamado de la trompeta para poder recibir sus regalos. Pero muy aparte de que tan solo venían aquellos que necesitaban los regalos, pues también hacían escuchar a todo el mundo lo que ellos estaban haciendo, al gran ruido del tocar de la trompeta. Entonces el Señor se refería justamente a eso. No hagas que no sientas honores de dar a entender lo que tú das a los demás, dice el Señor. Ellos daban a entender, recordemos que los fariseos eran personas que más de ir a lo que realmente era interiormente, se daban mucho a lo que eran las leyes y las manos de obras muy superficiales, antes de preocuparse realmente por el corazón del hombre y por los sentimientos transformados del hombre. Hablaban de Dios, hablaban de Abraham y de los profetas, pero no, estaban muy lejos realmente de hacer las obras que ellos pedían en ese momento. Bien, sigamos en el versículo 3, versículo 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Prácticamente aquí decía que el acto de dar ofrenda o de ayudar a alguien tenía que ser tan secreto que en algún momento hasta tú tenías que olvidarlo. Dice que sea en secreto y tu Padre que ve en secreto entonces te recompensará en público. La justicia que hagas, la justicia que tú hagas con otros, que sea pero con Dios, ¿me entiendes? No que los demás se den cuenta, que no sea para que los hombres se den cuenta y para vanagloria nuestra, sino para que la justicia sea ante los ojos de Dios. Entonces Él dice que al ver el buen corazón que tengas tú o que tenga yo, será recompensado por Él. Esa es una parte de cumplir también a las bienaventuranzas. Es una parte de cumplir realmente las características del reino de Dios. De dar a todo aquel que está necesitando de ti y de mí. De darle una mano, de extender. Recordemos que el Señor cuando nos da riquezas,
no es para guardarlas ni atesorarlas, sino para poder darlas y compartirlas a los demás. Quizás el Señor sabe que uno de sus hijos no ha podido tener lo que necesita, porque quizás no hizo algo correcto, pero es su hijo y es su amor y es su misericordia. Entonces dice, quizás él no puede hacerlo hasta ahora, por más que yo le enseño, por más que yo quiero, él no logra hacerlo. Es el trato de él y su padre. Pero el Señor dice, le daré a aquella persona para que ella más bien le comparta a él o a ella hasta que pueda crecer y conocer y prosperarse. Que prospere su alma y entonces prosperará también las otras áreas. Pero a veces nosotros no vemos eso. No vemos eso, porque el Señor nos está prosperando, porque el Señor nos prosperó en algún momento. Entonces tenemos que tener muy en cuenta estas cosas que el Señor nos va enseñando durante toda su predicación cuando empieza su ministerio. Bien, seguiremos ahora con el versículo 5. Y cuando ores, no seas hipócrita. Bueno, mira, vuelve a decirle el Señor, no seas hipócrita. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor utiliza aquí y vuelve a utilizar un lenguaje muy fuerte al decir hipócritas. ¿Qué significa hipócritas? Hipócrita significa aquella persona que puede mantener una personalidad con alguien y cuando está en otro lugar muestra otro tipo de personalidad, otro tipo de sentimientos. En este caso el Señor daba a entender la hipocresía ante el rostro de Dios. Cuando estamos con Dios quizás aparentamos una cosa, dícese en el templo o en reuniones, cuando estás con los creyentes en grupos de la iglesia, y luego cuando quizás estás en otro lugar, tú muestras otro rostro, otra actitud, otros sentimientos. A eso se refería el Señor. Por eso acá mucho decía, no seamos como los hipócritas, los que tienen doble cara, los que actúan de dos formas, dos personalidades diferentes. Dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Quiero que me acompañes a Lucas 18, versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar, dice, sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, antes que el otro, el publicano, antes que el otro, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es aquí como el Señor nos dice, no seamos hipócritas. Sabemos bien nuestros pecados, sabemos bien nuestras debilidades, sabemos bien, como dice el mundo, de qué pie cojeamos. Ante el Señor no podemos esconder nada. Ante Dios no podemos esconder nuestros pensamientos acerca de nuestros prójimos. Ante Dios no podemos esconder las palabras que hablamos de nuestro prójimo. El Señor es el que puede entrar muy dentro de nuestro corazón y de nuestra mente y saber realmente lo que nosotros hablamos de los demás. No seamos hipócritas, dice el Señor, y seamos verdaderamente fieles y leales al Espíritu que Él ha puesto dentro de nosotros. Continuemos con el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice, y tu Padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Si nos damos cuenta, es la primera vez que acá el Señor, que Jesús utiliza la palabra Padre.
Entonces aquí nos está dando a entender de una nueva relación que se está abriendo, que está comenzando entre Dios y el hombre. Recordemos que aquí vamos a entrar a un nuevo pacto mediante la sangre de Cristo, que más adelante se va a ver cuando Él es entregado y crucificado. Pero aquí el Señor ya nos daba a entender que íbamos a llegar a ser hijos de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios nunca se identificó como padre en especial de uno de ellos. Siempre dijo que su hijo era Israel, el pueblo de Israel. Pero ahora aquí en el Nuevo Testamento Dios nos dice que nosotros somos sus hijos y Él es nuestro padre individualmente. Soy hijo de tal persona, soy hijo de tal persona, soy padre de tal persona. Entonces Él nos trata como padre, a nosotros como sus hijos. Aquí nos dice, lo que tu padre ve en secreto, te lo recompensará en público. La cosa de todo lo que hagamos, el propósito de todo lo que hagamos, tiene que ser glorificar a Dios. Siempre. No va para la vanagloria nuestra. No hagamos cosas ante los demás en la que nosotros queramos por soberbia o por orgullo destacar, porque ahí no estaríamos enalteciendo a Dios, sino estaríamos enalteciéndonos a nosotros mismos, a nuestra carne. Nos estaríamos ensalzándonos nosotros en vez de ensalzarlo a nuestro Señor. Más adelante dice en el versículo 7, primeramente acompáñame al capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Jesús dijo, tu Padre, entonces, si nos extendemos un poco más, ¿cómo llegamos nosotros a ser hijos de Dios? Pues dice, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Nosotros creemos en Jesucristo, su Hijo enviado para poder perdonar nuestros pecados y acercarnos a su Padre, a Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo? Pues igual es nosotros, tenemos que volver a nacer. Hemos nacido de padres naturales y estuvimos mucho tiempo alejados de Dios. Ahora que volvemos a nacer, nacemos del Espíritu, de la palabra de Dios. Entonces nuestro Padre espiritual, el Creador nuestro, viene a ser Dios. Cuando tenemos un nuevo nacimiento, una nueva vida, recordemos que Él todo lo hace nuevo una vez que entra en nuestros corazones. Jesús aquí hablaba de una nueva relación que comenzaría entre Dios, su Padre, y nosotros. Sabemos entonces que nuestra oración tiene que ser secreta, en intimidad, en nuestro corazón, con nuestro Padre, en una comunicación tan linda, que realmente este corazón sea transformado por el poder de su Espíritu. Vayamos al versículo 8 y versículo 9 del libro de Mateo, capítulo 6. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, que sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Recordemos que acá dice la palabra, no uséis vanas repeticiones. Nuestro Padre sabe lo que nosotros necesitamos. Es un Padre que, a diferencia de los humanos, de nosotros, Él siempre está pendiente de ti y de mí. Él siempre está pendiente de qué hay en tu corazón. Está pendiente de qué necesitas. Está dependiente si fue lastimado. Está siempre pendiente si estás necesitando cada día más y más de Él. Él nunca nos abandona. Él nunca nos deja de ver. Él siempre nos tiene en sus ojos. Es más, la palabra dice que somos la niña de sus ojos. Entonces dime, si tú y yo somos la niña de los ojos de Dios, ¿acaso Él podrá perdernos de vista en algún momento? Pues no, siempre estamos ahí en sus miradas, siempre estamos ahí
Dicen, los ojos del cielo siempre estarán sobre nosotros. Aquí el Señor está hablando de la oración. La oración es algo muy fundamental en la vida del Hijo de Dios. Es la sangre, es la vitalidad que existe para que tu relación con Dios, con tu Padre, siempre sea la mejor, la óptima. Tiene que ser una prioridad en tu vida el orar. Puedes orar en cualquier momento del día. Pero lo fundamental sería que tú ores apenas bajes de tu cama. Entregarle al Señor tu día, entregarle al Señor todo tu momento, entregarle al Señor tu alabanza antes de empezar el día. Apenas abres los ojos y estás aún quizás echada en tu cama, di, Señor, gracias. Luego levántate de tu cama y ponte de la mejor forma que tú quieras estar con tu Padre. Y empieza a orar. La oración es comunicarte con Él. La oración es decirle, Señor, aquí estoy. Esta soy yo. Y en ese momento empezar a hablarle lo que tú sientes. Y cómo necesitas cambiar tu corazón para poder agradarle a Él. Antes de pedirle cosas, antes de decirle, Señor, no tengo esto, no tengo lo otro, mejor agradece. Agradece de que estemos vivos. Yo agradezco de que estoy viva, de que mi familia está con salud. Luego me dedico a decirle al Señor que quiero cambiar muchas cosas que aún me faltan cambiar. Que me enseñe a ser más sabia para poder dirigir la obra que Él puso en mis manos, para poder enseñar a cada uno de los discípulos que también tengo, que el Señor ha puesto en mis manos. De poder enseñarles que Él es principal, que Él es el primero, pase lo que pase. Que Él empiece a transformar mi mente, mi corazón, a la manera de formar a Jesús en mi vida. Y también tiene que ser así tu oración. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Recuerda que lo de pedir es añadidura, que ya está de por sí añadida en tu vida y en la mía, conforme vayamos aplicando el Evangelio en nuestro caminar. Recordemos que el orar es muy importante para todo aquel que se hace llamar hijo de Dios. Continuemos leyendo la palabra. Vosotros pues oréis así. Aquí el Señor empieza a darles a ellos un instructivo muy importante de cómo dirigirnos a su Padre. Y es cuando nos da lo que conocemos como el Padre Nuestro. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí el Señor, aquí Jesús comienza por dirigirse a su Padre, alabándolo y adorándolo. Es la forma en que nosotros también tenemos que hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significan esas palabras? Estamos glorificando a Dios y estamos alabando a Dios. Es dirigir nuestro corazón, nuestra mente en alabanza. Recuerda que nosotros, cuando estemos en el cielo, alabaremos continuamente a Dios. No cesaremos jamás, dice la palabra, de adorar a nuestro Creador, al Cordero inmolado cuando lleguemos a su presencia. Entonces dice, mostramos alabanza y adoración al Señor cada vez que empezamos a comunicarnos con Él. Adorando y reconociendo su grandeza y su santidad. Santificado, dice, sea tu nombre. Tú eres santo, 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 dice tu palabra. Venga tu reino, dice. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aquí nosotros estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios. Pidiendo en todo momento que nuestra vida aquí en la tierra sea como ya estuvo predicho ya en el cielo. Tu vida y mi vida ya están escritas en el cielo. Si el Señor dice que tú ya estabas antes desde la fundación del universo, si el Señor dice, yo vi tus ojos, vi tu embrión, dice en el vientre. Si el Señor dice, yo ya te tenía contado como uno de mis salvos, como uno de mi pueblo, entonces tu vida ya está escrita ahí arriba. Entonces,
El propósito es de cada hijo de Dios que el evangelio se forje en su caminar, así como está escrito en el cielo, aquí en la tierra. Y es algo que muchas veces los hijos de Dios no nos estamos dando cuenta, no estamos meditando la palabra como debe ser, entendiendo la palabra como debe de ser. No es que tú vayas y le pidas al Señor y cuando dicen todo lo que tú pides será hecho por fe. Y tú pides que yo te daré. Y es cierto, el Señor te va a dar, pero la palabra dice en fe. Y tan solo hay una sola forma de confiar en Dios. Es confiando en la voluntad de Dios, no en tu voluntad ni en la mía. Por eso es que muchas veces, aún siendo hijos de Dios, vemos que van sufriendo y dicen, ¿por qué el Señor no me escucha? He escuchado a hijos de Dios pronunciando estas palabras. El Señor no me escucha. Mi Padre no me escucha. No logro agradar a Dios y no me dio lo que yo, porque no me logró dar lo que yo pedía. Es que estamos pidiendo conforme a nuestros propósitos, no conforme a los propósitos que Dios ya tiene para ti en este mundo. Y te hago una pregunta. Si la palabra dice que nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto entonces más os dará vuestro Padre Celestial que está en los cielos? Si tú crees realmente en esa palabra, entonces déjame decirte que te dejes guiar por los propósitos de Dios aquí en la tierra. No luches ni quieras forjar cosas que no están predestinadas para ti aquí en la tierra, conforme a las riquezas en gloria, allá arriba para ti, en Cristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Sometámonos a la voluntad de Dios, no a la nuestra. El pan nuestro de cada día, dice, dánoslo hoy. Cuando comenzamos el libro de Mateo, el Señor es muy claro al decirnos que no solo de pan vivirá el hombre cuando pudo vencer la tentación que puso Satanás ante él en el desierto. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, citando las escrituras en el Antiguo Testamento, en la Torá. Recordemos que cuando Moisés caminó con el pueblo de Israel, descendió pan del cielo, el maná. Y sabemos que ese maná era Jesucristo. Era la visión de Jesucristo ya caminando hacia el Nuevo Testamento. Y ahora el Señor aquí nos enseña a orar a su Padre diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso quiere decir que el pedir el pan nuestro va más allá de un alimento físico. Tú oras en la mañana porque todo el día tú tienes que ingerir alimento y es el Señor tu proveedor. Al decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estás dando a entenderle a Dios, tú eres mi proveedor, no soy yo. Yo saldré a trabajar, pero eres tú el que me da las fuerzas, eres tú el que me dio aquel trabajo, eres tú el que permitió que yo entrara a ese lugar para que yo pueda proveerme y alimentarme a mí y a mi casa. Pero ahora el Señor te dice, yo proveo ese cuerpo físico que yo te he dado para que puedas seguir viviendo en esta tierra. Pero también necesito que alimentes el espíritu que yo te he dado. ¿Para qué? Pues para que cumplas la misión por la que yo te he puesto aquí en la tierra. Y viene a ser su palabra. La palabra diaria que tenemos que consumir tú y yo. ¿Para qué? Para ir y hacer discípulo a todas las naciones. Hay gente que come, se engorda y se queda en su casa. Perfecto, es decisión de la persona. Pero que no pase lo mismo con el espíritu. De que comes palabra y te quedas en tu casa. Si tú comes el pan diario de cada día, que es la palabra, es para que vayas y la des a los demás. Para cumplir la misión que el Señor nos ha puesto. Yo voy a recalcar mucho desde ahora en adelante lo que viene a ser discipular a los demás. Estamos en tiempos, estamos en cuenta regresiva.
Y déjenme decirles que estaríamos en un pecado muy grave, tú y yo, si en estos momentos realmente no tomamos el trabajo verdadero por el que vinimos aquí en esta tierra, que es ir y hacer discípulos a las demás personas, hablándoles de lo que se viene más adelante, de lo que se está por venir. Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Cuidado, cuidado que el novio venga y no encuentre ninguna corona que puedas lanzar ante sus pies. Cada día hay una necesidad. Y acá hay algo que quiero que notemos bien. Dice el pan nuestro de cada día. No está diciendo de cada mes. No está diciendo de cada año. No está diciendo de cada semestre, cada bimestre, trimestre. No, dice el pan nuestro de cada día. Cada día tú recibes un alimento físico para estar fuerte, para poder hacer tus cosas. Pues también el alimento espiritual tiene que ser cada día. Hoy día yo leo mi Biblia, pero mañana ya descanso porque ya leí ayer. Pasado mañana leo nuevamente. El otro día digo, no, ya leí 2 días seguidos, hoy día voy a descansar. No, no es así. No es así. La palabra de Dios se lee todos los días. Y no te digo que vayas en el carro leyendo apurado. No te digo que leas simplemente los posts que llegan al Face o al WhatsApp. No. Yo te estoy hablando de abrir tu Biblia, sentarte por lo menos 1 hora, leer la palabra y ver qué el Señor te está diciendo, qué te está pidiendo. Porque esa cruz que se levantó un día a causa tuya y mía exige la predicación del Evangelio. No se levantó por levantarse en el desierto. No se levantó por levantarse en aquel monte en el que fue crucificado. Se levantó para exigirnos a mí y a ti que prediquemos el Evangelio a costa de todo, cueste lo que cueste. Por eso el Evangelio realmente es para valientes. El Evangelio es para aquellos que realmente han decidido vivir para Cristo y morir para todo lo que es el mundo. Para aquellos que realmente han puesto las manos y la confianza tan fuerte en Cristo que sabemos que Él realmente es nuestro proveedor. Él es nuestro sanador. Él es aquel que nos cura, que nos levanta. Es aquel que nos restaura. Y que no necesitamos más que de Él. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice. Es momento de examinar nuestro corazón. Y decir, realmente tengo el corazón tan transformado para poder perdonar a alguien que me hizo daño. Realmente he logrado formar a Jesús dentro de mí y puedo perdonar a alguien que realmente me ha hecho algún daño tan fuerte que lastimó mi corazón o quizás me humilló. Quizás se fue contra mí físicamente. No lo sé, hay muchas formas que nos pueden hacer daño. Quizás tocaron a tus hijos, a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga. Y tú dices, me lastimó, tocó lo que más quería, yo no lo perdono. Que sea Dios quien lo perdone. Pues dicen bien, aquellas personas que dicen, yo no te perdono, que te perdone Dios, dicen bien. Porque el único que tiene la capacidad de perdonar a tal magnitud es Dios. Y aquellos que decimos ser hijos de Dios, tenemos que tener esa magnitud de perdón también igual que Él, porque somos sus hijos. Y te dije hace un momento, mas todo aquel que recibió su nombre y creyó en su nombre, también es hijo de Él. Al decir recibió, le creyó, es recibir a Jesús. Entonces el perdón también tiene que estar en aquellos hijos de Dios, en ti y en mí, reflejando el carácter de Cristo. ¿En dónde? En la cruz. Cuando yo digo, tengo que perdonar como perdonó el Señor. No te imagines a Jesús estando en el desierto, caminando y perdonando pecados y sanando endemoniados, sanando lisiados, sanando ciegos. No te imagines eso. Imagínate, yo tengo que ser como Jesús y perdonar como Él perdonó en esa cruz. Allá arriba, crucificado, clavado, maltratado, coronado, ensangrentado,
sus pieles cortadas, rasgadas. Y así Él perdonó, así Él me perdonó. Así tengo yo y tú que perdonar a todo aquel que nos hizo daño en algún momento. Y mucho más si somos hijos de Dios, hermanos en Cristo. La palabra lo dice. Mucho más si somos discípulos de Cristo, hermanos en el Señor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, dice. No nos metas en tentación, mas líbranos de mal. Aquí es curioso porque Santiago nos dice que Jesús no nos tienta, que el Señor no jamás nos tentará. Sin embargo, en otro momento vemos que Satanás nos puede zarandear y el Señor permite ese zarandeo, esa prueba. Pues esta es la verdad. La verdad es que nosotros podemos ser tentados a medida de nuestras debilidades. Recuerda que tu debilidad y mi debilidad son pie para que Satanás pueda tentarnos. Pero Él no nos va a tentar porque Él quiere. Él va a pedirle primero permiso al dueño de tu vida y de mi vida, a nuestro Padre, para poder ser tentados y zarandeados. Y si el Señor ve conveniente que ese zarandeo para mí, para ti, es propicio porque va a hacer crecer nuestra fe, va a moldearnos en el carácter de Cristo, pues lo va a aceptar y nos va a dar. Y es ahí donde somos tentados. Pero sin embargo, Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás os has pedido para zarandearos, pero no os preocupes, que yo estaré orando por ti, para que tú, dice, te mantengas firme, fortalecido. Y una vez vuelto, ve, dice, y háblale a los demás. Sé también tú quien fortalezca, ayudes a los demás. Por eso aquí dice: no nos metas en tentación, mas líbranos, dice. Mas líbranos del todo mal, dice, del mal. El Señor siempre estará ahí, contigo y conmigo. Cuando en un momento, por una debilidad que tengamos, seamos tentados, Él estará orando para nosotros fortalecer y poder pasar esa prueba, esa tentación y no caer en el mal, como dice aquí la palabra. Dice: porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. Al decir eso, nosotros estamos terminamos la oración alabando y glorificando nuevamente a Dios, dándole a entender que la gloria es de Él, que el poder es de Él, que la soberanía es de Él y que el juicio es de Él. Toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué estamos dando a entender? Por los siglos de los siglos. La vida es tuya, Señor. Tú eres el principio y tú eres el fin. Esa es la oración que Jesús les enseñó a sus apóstoles cuando les dijo: ustedes oren de esta forma. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, entonces dice: os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, dice a nosotros. Pasemos al versículo 16. Jesús y el ayuno. El ayuno. Algunos dicen sí se debe ayunar, otros dicen no, ya no se debe ayunar. ¿Para qué ayunas? Bien, ¿qué nos dice Jesús en Mateo versículo 16? Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces vemos aquí que el ayuno es un asunto entre el alma y Dios. ¿Para qué sirve un ayuno? Un ayuno sirve para acercarnos más a Dios. Un ayuno sirve para romper todas aquellas debilidades que aún tenemos, fortalecernos en Cristo y cada día más santificar más nuestro ser
y poder ser como Cristo mismo lo fue aquí en la tierra. El ayuno, muy aparte de poder santificarnos, es humillar esta carne para glorificar y enaltecer a Dios. Ahora, el ayuno siempre tiene que ir de la mano con la oración. Un ayuno no puede ser simplemente dejar de comer, de recibir alimento y me echo en mi cama, me echo en mi mueble y me pongo a ver la TV. No, el ayuno realmente tiene que estar con oración. El ayuno realmente tiene que estar meditando en la palabra y que el Espíritu de Dios examine nuestro corazón. ¿Recuerdan cuando Jesús fue a ayunar al desierto? Pues el Espíritu lo llevó al desierto a ayunar. La palabra nos dice que Jesús, una vez que se bautizó, dijo, bueno, ya me bauticé, ahora me voy al desierto a ayunar un rato para ver realmente si soy capaz de subirme a esa cruz por esa gente que no lo merece. Y ahí vamos a ver si me subo o no. No, el Señor no dijo eso. Jesús dice, la palabra dice, Mateo nos cuenta, Juan el Bautista bautizó a Jesús. Él dice, recibió el Espíritu de Dios al comenzar su ministerio y el Espíritu, dice Lucas, lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Por qué lo lleva el Espíritu al desierto? Para ser tentado por Satanás. Porque es ahí donde demostró Jesús que realmente es el que iba a salvar a su pueblo. Porque tenía las características, porque tenía realmente la fortaleza para poder ir y subir a esa cruz por ti y por mí. Es por eso que cuando tú y yo tomamos en algún momento el ayuno, es para demostrarle a nuestro espíritu que esta carne ya está vencida, que estas debilidades ya están vencidas. Pero ahora, ¿el ayuno tan solo es para eso? Claro que no. Vamos a ver ciertos personajes bíblicos, ciertos hermanos nuestros que ayunaron en un momento y por qué lo hicieron, para que tú y yo comprendamos realmente cuál es la base de un verdadero ayuno, por qué un hijo de Dios ayuna, por qué ayunaron ellos y por qué realmente tienes que ayunar tú y tengo que ayunar yo. Quiero que me acompañes a Nehemías 9, versículo 1 y 3. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Nos dice, ¿quién es Nehemías? Entonces aquí vemos que el pueblo de Israel empieza a ayunar por sus pecados para hallar gracia delante de Dios y su misericordia. Ahora vayamos a Deuteronomio 9, versículo 9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días, 40 noches sin comer pan ni beber agua. Ese es el ayuno que hizo Moisés. Moisés también ayunó. ¿Pero para qué ayunó Moisés? Para no ser renegón, para poder soportar al pueblo de Israel, para llegar rápido a la tierra prometida, para que no le digan de nuevo sube al monte nuevamente 40 días, no. Moisés ayunó para ser más humilde delante de Dios, para obtener más y más la mansedumbre que caracterizó a Moisés. Entonces vemos, el pueblo de Israel ayuna confesando sus pecados a Dios y pidiendo misericordia a Dios. Moisés ayuna para ser más humilde, para que la humildad entre cada vez más y más, la mansedumbre más y más en él. Quiero que me acompañes a Daniel capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor,
buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guarde el pacto y las misericordias con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, dice la palabra. Entonces Daniel ora también por el pueblo de Israel, confesando los pecados de Israel. Recordemos que aquí Daniel recibió una revelación de Dios acerca de Jeremías, de los 70 años que iba a estar Jerusalén bajo el cautiverio. Entonces Daniel, ¿qué hace? Pues en ese momento, al saber lo que iba a pasar, se pone en oración. No para que el Señor deje y quite la cautividad que se le venía a Jerusalén. No digo, Señor, yo oro y yo ayuno para que no haya cautividad en Jerusalén. No. Señor, yo ayuno para que sea, como dicen, anulado todo lo que han dicho. No. Él dijo, wow, el pueblo de Israel ha pecado, se ha ido contra Dios y va a haber 70 años de cautividad. Ya está decretado por el profeta Jeremías. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Él dice, se vistió de cilicio, se vistió de humildad, contristó su corazón y ayunó y oró al Señor confesando, sí Señor, hemos pecado. Hemos pecado, Padre, ten misericordia de lo que se nos va a venir. ¿Estamos entendiendo? Ahora quiero que me acompañes al libro de Esther, capítulo 4. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Recordamos esa historia, pues el pueblo judío estaba nuevamente en la mira del enemigo por aquel personaje Amán. Y Esther quería interceder por el pueblo e ir ante el rey. Pero recordemos que en ese tiempo nadie se presentaba ante el rey, ni siquiera sus mujeres, sus reinas. Sino es que él las llamaba a mandar. Pero para Esther era primordial entrar y hablar con el rey e interceder por su pueblo para que no cayeran bajo espada prácticamente y no murieran el pueblo judío. Entonces Esther optó por el ayuno. Optó por el ayuno para hallar gracia delante del Señor, del rey. Para que el rey no le dijera nada, no la matara. Porque quería que interceder por el pueblo de Israel. Esther no ayunó para ella. Esther ayunó para el pueblo de Israel. Vemos otra vez más que los ayunos no son para nosotros. El ayuno es para realmente pedir algo o interceder por otras personas como lo hicieron ellos. Y en aquel momento Moisés ayunó por humildad. ¿Pero humildad para qué? Para poder seguir liderando al pueblo de Israel, que se quejaba y se quejaba y se quejaba. Y si muchos a veces no soportamos la queja de 2 o 3 hijos, imagínate la queja de 6,000 hijos que tenía que soportar Moisés. Entonces, ¿por qué lo hizo Moisés? Porque quería ser el hombre más manso y humilde y ser recordado en la Biblia, ¿sí? O porque tenía que serlo para poder cumplir la misión de llevar a todo ese pueblo durante todo el trayecto del desierto a la tierra que Jehová les había indicado. Estamos entendiendo un poco más de lo que realmente es el ayuno. Ahora quiero que me acompañes a Lucas 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Jesús también fue, y también ya sabemos, ya les expliqué por qué Él fue al desierto y ser tentado. Para quedar también con el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues no, Él ayunó 40 días por ti y por mí,
para lograr la salvación grande que fue llegar a esa cruz. Nos damos cuenta. Ahora quiero que me acompañes también a Hechos 14, versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí vemos que la iglesia ayunó. ¿Para qué? Pues para tomar buenas decisiones a la hora de, dice, escoger a ciertas personas para que cumplan la labor evangelística. Ellos no se lanzaban a hacer cosas ni decir: tú vas a ir, tú vas a ser compañerito de él, así por así. Dice que ellos ayunaron, lloraron para que sea el Espíritu el que les dijera a quién iban a escoger. Entonces nos damos cuenta cómo el ayuno fue utilizado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para poder obtener favores de Dios, pero no para nosotros mismos, sino para terceros, y sobre todo hay un punto esencial: para el evangelio, para la obra de Dios. Todos estos ejemplos fueron para que el propósito de Cristo se llevara a cabo en el pueblo de Israel, en la vida de Moisés, en la vida de la iglesia aquí en los Hechos. El pueblo, cuando comenzó Israel, el pueblo de Israel en Nehemías, Daniel, Esther, para que se cumpla el propósito en el pueblo de Dios. Ahora quiero que me acompañes a de Samuel 12, versículo 7. Vamos a leer los versículos siguientes. Tú vas ahí con tu Biblia y yo voy leyendo. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. 18. Al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Mas cuando se afligía, se lo decimos: ahora el niño está muerto. Bien, aquí la palabra nos dice que David ayunó. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó, dice David. Ayunó para que el niño no muriera. Ayunó para que el Señor se retractara de la decisión que había dado por la boca del profeta Natán. Pero dice que el niño murió. Aquí nos damos cuenta de un ayuno muy errado, un ayuno equívoco. Cuando a veces ayunamos para cambiar la decisión de Dios. No porque David ayunó, el Señor hizo nula la profecía de Natán. La profecía se tenía que cumplir. No porque el Señor ya había hablado, como nos habla en la Biblia, y nosotros queremos ayunar para cambiar lo que está en la Biblia, porque esta carne así lo quiere, el Señor te lo va a dar en un ayuno. No es así. No es así. A veces simplemente matamos nuestro cuerpo de hambre, lo afligimos,
pero no lo hacemos como el Señor está pidiendo que sea quizás el ayuno que está determinado en tu corazón y en el mío. Recordemos algo, que ahora pertenecemos al nuevo pacto y el Señor dice, obediencia quiero más que aflicción, que sacrificio. Quiero tu obediencia y a través de tu obediencia verás todo lo que yo te voy a dar, dice nuestro Señor. El ayunar es algo muy grande y es muy poderoso, pero no para conseguir cosas, no para decidir tener regalos de Dios. No, los regalos de Dios ya están dados desde el momento en que fuiste redimida por Él en la cruz. El regalo precioso de su gracia está ahí, de la salvación que Él te ha dado a través de la fe. ¿Qué más regalos podemos recibir? Si vas a ayunar en algún momento, que sea para realmente aniquilar esa debilidad que aún está quedando en nosotros, para tener una comunión con Dios más cercana, para realmente poder formar en nosotros a Cristo dentro de nuestro ser. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, dice, corrompen, y donde los ladrones miran y hurtan. Sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no miran ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al mismo tiempo a las riquezas. Aquí el Señor nos dice claramente, no hagas riquezas en la tierra, sino más bien en el cielo. Y eso no quiere decir que te digo que seas sin dinero, que pases carencia. No, porque si no, no se cumpliría la palabra de Dios, que tú eres bendita y bendito del Señor. ¿Cómo podrías ser bendito y bendita si estás pasando hambre, si estás pasando necesidades? No. Ahora también tenemos que llevarlo, si es parte de nuestra una prueba para poder seguir creciendo en algo que todavía está débil, un tobillo débil que nos hace caer y cojear. Pero aquí el Señor dice, preocúpate más por hacer tesoros en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Crea a Cristo en tu vida y son los tesoros que estás haciendo en el cielo. Ese es el tesoro que tú tienes que tener en el cielo, crear a su Hijo Jesucristo dentro de tu ser. Esas son las riquezas que el Señor da a entender. Mas no hagas riquezas en la tierra. Muchas veces el dinero nos aparta de Dios, porque vemos que tenemos todo lo que podemos comprar con una moneda, con el metal. Y al tener todo, tener comida, tener de todo, nos olvidamos del verdadero dador. Recuerda que en ningún momento el Señor dice que es malo el dinero. Lo que es malo es el amor al dinero. Por eso el Señor te dice, ámame a mí, no al dinero, porque soy yo el que te doy el dinero. Y si me amas a mí, entonces ponme a mí en primer lugar, antes que a lo demás. Ahí también nos lleva seguidamente a la lámpara del cuerpo, de los ojos. Si tú amas a las riquezas, quiere decir que tus ojos no están bien, están mirando al lugar equivocado. Entonces habrá tinieblas en ti, porque estás mirando a las riquezas materiales en este mundo. Pero si tú estás mirando al cielo, entonces hay luz en tus ojos, porque estás mirando a las riquezas celestiales. Si las riquezas celestiales son Cristo y Cristo está en ti, entonces tú eres luz. Y las lámparas que hay en tus ojos, pues son las de Cristo. ¿O acaso hay tinieblas en los ojos de Jesús? Pues no. Seguidamente dice, Dios y las riquezas, solamente puedes tener un Dios. Me puedes tener a mí, tu Dios soberano, tu creador. O puedes tener aquel Dios metal que tú crees que es el que te provee. Ten cuidado, que llegará un día que ese Dios metal desaparecerá por completo. Y entonces, ¿a quién acudirás? Yo tengo, y sé que tú tienes, al Dios
al dueño del oro y la plata, a quien creó todo aquí, que es Dios, Yahweh, aquel que nos dio vida y nos hizo surgir en este mundo como verdaderos hijos de Dios. El afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Los animalitos, las aves están confiadas en que Dios las alimentará, que ha hecho todo en este mundo de tal manera para que ellas encuentren el alimento donde ellas vayan. Las aves no permanecen en un lugar, ellas migran, ahorita están en un distrito, mañana están en otro distrito, van cambiando de cuadra, y en la cuadra, en el distrito o en el lugar en el que ellas estén, el Señor siempre tiene su alimento para que ellas puedan cogerlo. Igual es con nosotros. Dice, ¿cuánto más no hará Dios contigo y conmigo? Él lo tiene todo preparado, Él lo tiene todo predicho. No suframos por lo que nos pueda pasar, lo que nos pueda faltar, porque el Señor dice que todo lo tiene bajo control. ¿Y quién de vosotros podrá dar mucho? Dice, podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad, sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. No te afanes por el día de mañana. Cada día, dice, trae su propio mal, su propio afán. Preocúpate por el día en el que el Señor te ha hecho despertar. Preocúpate por el día en el que el Señor te ha dicho, hoy mi misericordia sigue contigo. Así es que hoy día tienes un día más de vida. Todavía no ha llegado tu final. Y ese día, conforme a la oración que Jesús nos enseñó, Él proveerá el pan, Él proveerá alejarnos de la tentación o fortalecernos en la tentación. Él verá cómo se realizará tu día y el mío, conforme a la oración, como te vuelvo a decir, que Jesús nos enseñó. ¿Te das cuenta cómo el Evangelio va tomando vida dentro del ser de cada hijo de Dios? Crea el reino de los cielos dentro de ti. Una vez que crees el reino de los cielos dentro de ti, te transformas en la joya más preciada, sal y luz en este mundo. Ahora te digo, como sal y luz en este mundo, deja de hacer estas cosas. Deja de hacer aquello que ya nos conviene a vuestro espíritu. Y ahora, búscame en oración. Ahora, búscame en ayuno para fortalecerte. Ahora quiero que realmente seas mi hijo y confíes en que yo soy el que te voy a proveer. Vamos avanzando y vamos viendo cómo el Evangelio va tomando vida dentro de cada uno de los que nos llamamos hijos de Dios. Sigamos avanzando y enriqueciéndonos con todo lo que el Señor nos va enseñando en este caminar. Sigamos avanzando de la mano de Jesús y empecemos realmente a darnos cuenta cuál es nuestra verdadera misión aquí en este mundo. Por si nos habíamos olvidado o por si aún todavía no regresas a las manos de tu Padre. Bien, iglesia, ese ha sido un momento muy bonito, una enseñanza más que el Señor nos ha dado, le ha dado a nuestros corazones. Sé que eres una mujer y un varón guerrero de Cristo.
Sé que sigues adelante, sé que el Señor te ha levantado para cosas agradables. Sé que el Espíritu de Dios está sobre ti para predicar las buenas nuevas del Evangelio de Dios. Sé quién eres y el Señor lo sabe mucho mejor. Él es tu Padre. Levántate y resplandece que ha llegado tu luz y cuéntale a todo el mundo las bondades del Evangelio de tu Padre, aquel que te mandó a este mundo para poder hacer discípulos a todas las naciones. Bendecida semana, iglesia.